Me pidieron que hablara sobre cirugía de Bankart y comparar el resultado del tratamiento abierto versus el artroscópico. Creo que estos son de las charlas y cuando uno empieza a ponerse viejo que le empiezan a pedir que cuente la experiencia de lo que vivió y que ya nadie lo use, así que le agradezco a Cristiano, aunque sea un poco doloroso ahí la situación. Vamos a tratar de hacer una presentación digamos, que sea interesante en términos de entregar evidencia de por qué hacerlo de una manera o de la otra. Sabemos que la luxación es súper frecuente, representa la luxación de hombro el 45% de todas las luxaciones y bueno, las estadísticas son súper atractivas en términos de un gran número de pacientes y probablemente todos usamos, digamos, la estadística que se ve ahí a la derecha en relación a la alta tasa de recidiva de no operar o de operar a pacientes muy jóvenes. Ahora, en la década de los 80 y 90, indudablemente que frente a la lesión original de Bankart, la respuesta y el tratamiento de elección y el tratamiento considerado como el gold standard fue la cirugía de Bankart artroscópica. Esta cirugía, a Bankart abierta, perdón. Que lo que correspondía era una capsulotomía en T de base lateral, como ustedes ven ahí, que está desinserto, esto es un cadáver, en donde estamos abriendo en la zona lateral digamos, la parte superior de la T sería, y estamos abriendo hacia el glenoide, ahí como se ve en la otra imagen con la tijera en el centro, en dirección hacia la glenoide. Se hacía una desinserción, habían diferentes técnicas para el manejo del subescapular, algunos hacían una desinserción primero y identificaban el plano entre la cápsula y el subescapular, habían otros que hacían unas tenotomías o digamos exposiciones en H, cosa de no desinsertar el tendón del subescapular desde su base, pero usualmente uno tenía que tocar o lesionar en una parte, digamos, el tendón del subescapular, y era una de las grandes preocupaciones también en el momento del cierre o en el cuidado postoperatorio. Pero esta técnica bien utilizada era súper exitosa, o al menos era súper exitosa para los estándares, tanto en condiciones de un tratamiento inicial o en pacientes digamos, que estaban tratados por reluxación de una falla, por ejemplo, y los porcentajes que están reportados en general en la literatura son súper satisfactorios, un 8% de reluxaciones incluso en casos de revisión, con un score de Rowe, que es lo que uno utilizaba en ese minuto y y la gran mayoría de los reportes lo siguen utilizando, con un 89 sobre 100, y que tenían, al menos en algunos reportes, un porcentaje de pérdida de rotación externa que era bastante menor. 5 grados probablemente es algo que estamos contentos como cirujanos y que para el paciente representa una pérdida menor. Pero en los años 90 llegó, digamos, este resurgimiento tanto para el mango rotador, o esta aparición en realidad de estas técnicas artroscópicas, y obviamente que hubo un boom hacia realizar estas cirugías tradicionalmente abiertas en forma artroscópica, viéndole un sinnúmero de ventajas. Pero siguió siendo en los 90 todavía el Bankart abierto el gold standard, y el Bankart artroscópico empezó a ir ganando terreno en forma digamos, muy, muy progresiva. Y probablemente la gran explicación es que los implantes con los que contábamos en las primeras décadas del uso de lo artroscópico, probablemente hasta el 2003, 2005, eran implantes que eran regulares, o un poquito antes incluso, eran regulares en calidad, ¿no? No tenían una gran posibilidad de poder hacer plicaturas, la reinserción era insegura, estos materiales no eran de alta resistencia, por lo tanto, la falla de esta cirugía artroscópica que se dio en un inicio probablemente estaba más relacionado al uso de estos implantes y no realmente a la técnica artroscópica. La evolución llevó a que probablemente desde el 2005 en adelante las técnicas artroscópicas para la cirugía de Bankart fueran mucho mejor y permitieran hacer reparaciones como la que ustedes ven abajo a la izquierda, que es una reparación bien estándar con ancas con suturas, haciendo nudos como es nuestra preferencia, o en la última década el uso de múltiples dispositivos que son knotless y que simplifican tanto la realización de las técnicas como la facilidad, digamos, en términos de los tiempos quirúrgicos, que era una de las grandes preocupaciones también, porque estábamos pasando de una cirugía que era predecible de hacer en una hora y media, a cirugías que de repente podían tardar mucho más tiempo en los inicios de cualquier artroscopista. Ahora, ¿qué ocurre cuando uno hace revisiones sistemáticas? Porque podemos tener opiniones, pero ¿qué pasa cuando revisamos grandes series? Esto es una revisión que está publicada este año, que es una revisión de varias revisiones sistemáticas. Y la evidencia lo que muestra es que desde su inicio, la cirugía artroscópica
no tiene una diferencia en términos de porcentajes de luxación comparado con la cirugía abierta de Bankart. Eso es lo que dice la evidencia sobre un total, en esta revisión, de 13.000 casos. Y que sí existe una mejora sostenida, como lo conversamos antes, en relación a los resultados de Bankart artroscópico desde el 2000 en adelante, lo cual representó indudablemente un cambio en las técnicas, una mejor comprensión y una mejor ejecución, y la mejoría de los implantes a través de estos dispositivos que fueron cada vez más resistentes y que daban más variabilidad para el uso de las suturas. Por lo tanto, sí existía digamos, un primer reporte, que eran los casos probablemente antes del 2000, con el uso de dispositivos como los que les mostré yo en la primera diapositiva, comparado con las técnicas modernas de cirugía artroscópica. Pero que aún así los resultados en términos de luxación eran muy comparables en el global de los grupos. Pero la pregunta tiene que ser si solamente nos importa la luxación. ¿Qué pasa con los pacientes que reportaban subluxaciones y aprehensión, que no estaban reportados en este tipo y que la mayor parte de los estudios no los consideraban? ¿Qué ocurre con ese otro tipo que hemos visto que son un grupo significativo de pacientes? Y la respuesta, probablemente, este es uno de los buenos trabajos que trata de dar luz. De nuevo es un metaanálisis realizado por este grupo japonés, en donde reporta que cuando uno considera luxación, subluxación o dolor y con aprehensión, lo que reportamos es que sí, el Bankart artroscópico empieza a tener un porcentaje mayor de, digamos, de reporte que el Bankart abierto. Cuando parece que, a pesar de que en luxación, como un episodio completo de salida de pérdida de congruencia de articulación, sí hay similitud, pero empieza a ser esa similitud distinta cuando ya, digamos, empieza a ser diferente el resultado, cuando empezamos a considerar pacientes que presentan o subluxaciones o aprehensión. ¿Y por qué pasa esto? Porque las dos técnicas son distintas. La figura de arriba lo que muestra es cómo se ejecuta un Bankart en forma adecuada, y probablemente muchos de nuestros colegas que tienen más tiempo lo ejecutaron en decenas o centenas de veces, en donde además de esta reinserción labral que se hace a través de esta capsulotomía, se hace una aplicatura también de norte a sur y de sur a norte, que reduce el volumen capsular en forma sumamente importante, comparado con lo que implicaban las gran mayoría de las técnicas artroscópicas, en donde la aplicatura es principalmente de este a oeste, y no generando una gran aplicatura de norte a sur. Lo que hacemos y lo que les quiero mostrar en este gráfico es cómo están puestas las anclas, que probablemente es la manera estándar en la cual nosotros lo hacemos, y que probablemente sí lo que necesitamos es el paso de suturas más inferiores para poder tener un buen resultado. Y eso, del punto de vista artroscópico, es difícil lograrlo con los portales tradicionales, y necesitamos hacer un portal para lograr esa aplicatura de inferior a superior, ya sea utilizando portales posteriores para llegar cada vez más abajo, más cerca de las 6, 6 y media en los portales, o portal anterior transtendíneo, transsubescapular, para poder hacer una toma más inferior de la porción más anterior. Logra a través de los procedimientos abiertos con lo artroscópico, hay diferencia. Este trabajo, que representa lo que la mayor parte de la bibliografía muestra que el volumen capsular se reduce con la cirugía abierta aproximadamente en un 45%, y cuando vemos la cirugía artroscópica, digamos, reduce el volumen solamente en un 22%. Es una diferencia estadísticamente significativa. Y todas las artroscopías no son lo mismo. ¿Qué ocurre si en forma artroscópica yo aplico una toma capsular de 5 milímetros, reduzco solo en un 16% el volumen capsular? Si aumento esa aplicatura a 10 milímetros, lo reduzco en un mayor volumen. Por lo tanto, hay diferencias técnicas reales, evidencia científica, en términos de qué es lo que estamos haciendo con la cirugía de Bankart abierto y con la cirugía artroscópica. Y por eso probablemente que nuestros resultados son distintos, porque no tenemos que olvidar que la lesión de Bankart no genera inestabilidad si no se asocia a una deformación capsular y una elongación capsular que no revierte. Por lo tanto, si estamos pensando en corregirla, no basta con la corrección en términos de la reinserción solamente labral. Tiene que haber acompañado digamos, una aplicatura capsular que ojalá sea de un volumen significativo. Y eso artroscópicamente es más difícil de lograr que lo que lograron nuestras técnicas abiertas para la cirugía de Bankart. Pero ¿cuál es el costo a pagar para lograr esta mayor aplicatura capsular? Este metaanálisis nos dice que la respuesta a ese pago es la rotación externa. Cuando uno analiza a los pacientes en estos metaanálisis, lo que ha demostrado es que el Bankart abierto
genera una pérdida mayor de la rotación externa que el artroscópico y principalmente lo genera en la posición de abducción y rotación externa, en la posición 90-90. Es ahí donde los pacientes con el Bankart abierto tienen mayor pérdida. Por lo tanto, hay que considerarlo cuando uno está enfrentando en este tipo de cirugía a pacientes que realizan gestos deportivos en donde requieren la posición para lanzamiento. Siempre uno paga un precio, y el precio a pagar en este tipo de cirugía es eso. Por lo tanto, también eso se asocia a la presencia de los Bankart abiertos de un menor score de Rowe que es que es estadísticamente significativo con el artroscópico, porque los pacientes presentan más limitaciones para la ejecución de actividades tanto deportivas como de la vida diaria. No se luxan, pero quedan más rígidos. Eso probablemente es el costo que tiene el tener un hombro más estable a través de la cirugía abierta. Para no aburrir y para usar el tiempo adecuado, quiero ver 2 puntos más a considerar cuando uno tiene que decidir entre Bankart abierto o artroscópico. Desgraciadamente, la presencia de un Bankart, la realización de un Bankart abierto no nos va a permitir ver lesiones asociadas. Y cuando uno compara las series digamos, en forma adecuada, las series prospectivas, randomizadas, de pacientes con Bankart abierto contra artroscópico, como esta que les muestro, que es digamos, un reflejo de lo que publica la literatura, cuando el Bankart artroscópico tiene un 13% de lesiones SLAP asociadas, que se repararon, no me refiero a SLAP tipo 1, que es la fibrilación solamente en la 1, sino que hablo de lesiones tipo 2, tipo 3 o tipo 4 usualmente. Por lo tanto, se va a cero en el Bankart abierto. O sea, la pregunta que hay es, ¿no lo tenían o no lo vimos y no supimos y los dejamos sin reparar? Creo que en esto sí, indudablemente que existe una ventaja del Bankart artroscópico por sobre esta lesión y podemos al final tener un paciente que además de inestable tenga dolor, y hay que considerar la presencia de estas otras lesiones y la ventaja que nos da el Bankart abierto. Y la otra cosa que creo que tenemos que, digamos, que siempre considerar es la lesión o la lesión inducida sobre el subescapular. Por más que uno haga una reparación, está demostrado, por ejemplo, en casos de prótesis, que cuando uno hace una prótesis anatómica y tiene un subescapular que tiene un grado de lesión, una infiltración grasa me refiero, cuando tú los sigues a esos pacientes en el tiempo, va progresando la infiltración. No sabemos lo que pasa en estos pacientes, no hay reportes prácticamente de qué es lo que ocurre con el subescapular en términos de atrofia o de infiltración grasa en el largo tiempo. Todos los enfoques están puestos en que cicatrizó o no cicatrizó, pero no es el único punto en el cual deberíamos tener, y a lo mejor esta presencia, este toque, esta desinserción, ya sea completa o en H del subescapular, genera cambios de largo tiempo y que pueden inducir una pérdida de la fuerza y un menor resultado en este tipo de cirugía abierta. Por lo tanto, son puntos que hay que considerar cuando uno está pensando en hacer el cambio a la cirugía abierta. Mi opción es fundamentalmente el Bankart artroscópico, y cuando lo hacemos plicaturas voluminosas, plicaturas de 10 milímetros, e idealmente haciendo una toma bien inferior, ya sea a través del portal transtendón del subescapular o por un portal accesorio posterior que nos permita capturar la porción más inferior. Para mí, la cirugía habitualmente de esto es con una cirugía con nudo. Pongo anclas en donde yo anudo. Usamos poco en general nosotros las anclas knotless y probablemente, como decía Pancho, a lo mejor en la parte más superior, pero para las anclas más inferiores nos interesa poder hacer un nudo que en final empuje el tejido hacia arriba y que nos permita capturar de mejor manera el tejido. Para mí, la opción del Bankart abierto yo lo uso fundamentalmente cuando tengo pacientes en donde tengo un Bankart óseo agudo, muy grande, en donde no pienso que todavía en mis manos o por seguridad vaya a ser fácil la reinserción con ancla, independiente de que uno tenga de las técnicas como la de Millet, que permite hacer, digamos, una doble fila que comprima el Bankart. En mis manos es más fácil y más seguro y más predecible el resultado de una cirugía abierta con tornillos para un fragmento como ese que lo muestro, o en un paciente que tenga una falla artroscópica y en donde no quiere el paciente o el cirujano que está ofreciendo el tratamiento no tenga la posibilidad de hacer un Latarjet. Pienso que esas son mis alternativas para el Bankart abierto. Pienso que a pesar de que uno puede decidir entre hacer abierto o no, pero pienso que la gran diferencia para el buen resultado probablemente es la errónea selección de pacientes. Creo que en eso probablemente tenemos que enfocarnos mucho más a veces que en elegir si es abierto o cerrado. Creo que uno tiene que considerar estas cosas que les acabo de conversar, pero probablemente la selección del paciente en términos de presencia o no de efecto óseo, y como dijo Agustín también sobre el tipo de deporte que hagan, es lo que nos va a llevar a un éxito o nos va a llevar a un fracaso principalmente en términos de
del resultado de nuestra cirugía. Para nosotros sí utilizamos el ISIS, porque creemos que realmente es un score que nos ayuda y definimos bien, digamos, cuál es nuestro grupo de pacientes y en general, aunque no le hacemos una imposición de una técnica quirúrgica, les recomendamos que el Bankart sea para los pacientes con score bajos, bajo 3. Eso es, Cristian. Muchas gracias por la oportunidad y por la paciencia a todo el auditorio.